Rusia han comenzado a volverse contra Putin, admitiendo en voz alta que la guerra está perdida, y los susurros en los pasillos del Kremlin ahora están dando paso a una traición abierta contra él. Mientras tanto, lo que esta guerra ha traído a Moscú sacude los cimientos más profundos de la sociedad rusa desde dentro. El 2 de julio, la presidenta del Comité de la Duma Estatal, Nina Ostanina, acusó al gobierno de Putin, en comentarios publicados en Telegram, de ocultar la verdad al público. En una dictadura donde la oposición es silenciada instantáneamente y una sola voz es la ley, una figura del más alto nivel del Parlamento, levantándose y acusando a su propio gabinete de mentir, no es una crítica política ordinaria. En el orden que Putin construyó, esto equivale a traición. Es una bandera abierta de motín de las élites que han comenzado a abandonar un barco que se hunde. Ostanina comprimió el abismo hacia el que el régimen se desliza en una sentencia letal. El país podría quedarse sin pan. Bajo sanciones, eso equivale a la muerte. Hay una sola palabra en la historia rusa que ha derrocado imperios, derribado coronas y puesto a zares frente a pelotones de fusilamiento: pan. La revolución bolchevique de 1917 no comenzó con grandes manifiestos políticos. Comenzó con los gritos de la clase trabajadora hambrienta y furiosa, haciendo fila para el pan en las calles de Petrogrado. Hoy, 107 años después, los pasos de esa misma pesadilla resuenan por los fríos y dorados pasillos del Kremlin. La guerra ha dejado de ser una flecha roja abstracta en un mapa. Ha llegado directamente a la cocina de la clase trabajadora rusa, a sus carteras y hasta la silla de Putin. Entonces, ¿por qué las élites del régimen han comenzado de repente a abandonar el barco y a pasarse la factura entre sí? Saben exactamente cuál es el olor de la traición, el sonido de una revuelta popular que se aproxima. Esta admisión muestra que la guerra ha dejado atrás el titular de la línea del frente distante y ha llegado a la estantería del supermercado y a la fila del banco. Rastrearemos hasta dónde llega esta admisión, desde la bomba hasta la cosecha, de la cosecha al banco y hasta la urna. Pero primero, una pequeña solicitud. El algoritmo ha estado suprimiendo análisis independientes como este, y el video no está llegando a las personas que debería. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda a romper con eso. Toma segundos. Ahora veamos exactamente qué contenía esa admisión. La advertencia de Ostanina no es un arrebato de ira lanzado antes de una elección. Es una alarma concreta. Según su relato, casi un tercio de las refinerías más grandes de Rusia están fuera de servicio. El viceprimer ministro y los ministros responsables no están describiendo la situación honestamente y no existe un plan de emergencia. Mientras tanto, Putin descarta la misma crisis en público como no crítica. Así que mientras el Kremlin transmite el mensaje de que no hay problema, el propio legislador del régimen declara que esa misma situación es un desastre. Es importante entender que esto no es un ataque ordinario de la oposición. Las elecciones de la Duma son en septiembre y Ostanina insinuó abiertamente que este problema de combustible y pan podría costarles sus puestos a ciertos funcionarios. La crisis ha dejado de ser puramente económica y se ha convertido en una amenaza política directa. Lo que estamos viendo es una ira que ha estado acumulándose durante meses, finalmente saliendo a la superficie. Los legisladores rusos están lidiando con las quejas que provienen de sus distritos: pan caro, estaciones de servicio vacías, salarios atrasados. En un sistema de una sola voz como el de Rusia, este es un punto de inflexión. Un presidente de comité está acusando abiertamente al gobierno de ocultar la verdad. La grieta es profunda y la presión es mucho mayor de lo que se suponía. En resumen, el que pronuncia la palabra derrota ya no es un enemigo, es la propia voz del sistema. Ostanina no es la única que lo menciona. Incluso el hombre en la cima de la Duma, el presidente Vyacheslav Volodin, intervino con un llamamiento público. Si unimos la voluntad de todos en una sola voluntad, prevaleceremos. Todos entendemos que el occidente colectivo está en contra de nosotros. Debemos proceder sobre esa base y no darles ninguna excusa ni dejar que busquen una. Resolveremos los problemas en las estaciones de servicio tal como hemos manejado otros problemas. Querían derribar nuestro sistema financiero. Fracasaron. Fue aún más lejos, jactándose de que Occidente intentó derribar tanto el sistema financiero como la economía y fracasó. La realidad dice lo contrario. En los mismos días en que se pronunciaron esas palabras, las refinerías estaban quedando fuera de servicio una por una. La gasolina estaba siendo racionada y los bancos estaban siendo arrastrados silenciosamente hacia un umbral devastador. Así que la jactancia de que no pudieron rompernos queda en el aire a la sombra del mismo colapso que niega.
La respuesta está en los campos de cosecha. Julio es el corazón de la cosecha en Rusia. Sin embargo, este año los agricultores no pueden encontrar diésel y el precio del combustible se ha duplicado. Sin diésel para hacer funcionar el tractor, el grano se queda en el campo. E incluso una vez cortado, moverlo al molino requiere un camión, que nuevamente necesita combustible. El combustible está presente en cada eslabón de la cadena. Robert Brovdy, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, mejor conocido como Magyar, resume la situación en una línea. La cosecha en el sur de Rusia está siendo aplastada por una grave crisis de combustible y el aumento del precio del diésel ha hecho que incluso transportar el grano sea antieconómico. La escasez viaja rápidamente desde allí hasta la mesa. Según informes independientes, la cosecha de 2026 ya lleva de 1 a 2 semanas de retraso. Los productores de alimentos están advirtiendo a los minoristas sobre retrasos en las entregas. Los transportistas aumentaron las tarifas de flete al menos un 10% desde el 1 de julio, y cada camión con sobreprecio eventualmente se refleja en el precio en el estante. Y una vez que el precio del pan comienza a moverse en un país, el asunto deja de ser económico y se convierte en social, que es precisamente por lo que el Kremlin está actuando con tanta cautela. Este es exactamente el dominó al que se refería Ostanina cuando dijo muerte. El frente más silencioso de este asedio económico no se abre en la calle, sino en el corazón mismo del sistema financiero. Dado que la admisión no provino solo de la Duma, el mismo temor fue expresado por el director del banco más grande de Rusia. Aquí, la historia pasa del estómago al bolsillo. El director ejecutivo de Sberbank, German Gref, dijo en la televisión estatal el 30 de junio que no queda nadie en este país cuyo mayor deseo no sea que la guerra termine lo antes posible. La prensa estadounidense lo publicó bajo el titular de que el principal banquero de Putin está suplicando que la guerra termine. El jefe de Sberbank no se detuvo ahí. Llamando a la política de tasas del Banco Central casi irracional, dijo que la economía ha sido sobreenfriada y podría incluso contraerse en 2026. Esa advertencia, sin embargo, es solo la primera señal de un panorama mucho más oscuro. Incluso los economistas vinculados al Kremlin ahora hablan de un umbral de crisis bancaria que se ha cruzado. Según CMASF, ese umbral se define de dos maneras: activos problemáticos que superan el 10% o una fuga masiva de depósitos. Sin embargo, para finales de 2025, el 11% de los préstamos corporativos, una suma que supera los 10 billones de rublos, ya eran problemáticos, y entre las pequeñas empresas la proporción subió al 19%. Los hogares están en el mismo pantano. La deuda personal en mora ha superado los 30.000 millones de dólares. El instituto, que por ahora califica las probabilidades de una crisis como moderadas, señala el otoño de 2026 como la ventana realmente peligrosa. Y la institución que dice todo esto no es un espectador. Sberbank es la columna vertebral de las finanzas rusas y uno de los bancos más cercanos al Estado. Su jefe pidiendo el fin de la guerra en la televisión estatal muestra por sí solo hasta qué punto llega ahora la inquietud dentro del régimen. Sberbank también recortó recientemente su perspectiva de préstamos corporativos. A medida que se acumulan las deudas incobrables, el banco se está volviendo cauteloso al emitir nuevos créditos, lo que significa un nuevo círculo vicioso. Un crédito más restringido presiona a las empresas presionadas generan más deudas incobrables y eso hace que el banco sea aún más cauteloso. Desde la distancia, todos estos números pueden parecer un problema solo para banqueros y burócratas. La verdadera pregunta es esta: ¿qué significa esta situación en la vida de un ruso común? Según la interpretación de los analistas, el lugar más llamativo para observar es el presupuesto. Rusia pidió prestados cientos de miles de millones de dólares a tasas aplastantes para financiar la guerra. Hoy en día, solo el servicio de los intereses cuesta más que todo el presupuesto de salud del país y equivale a casi 1,5 veces lo que gasta en educación. Dicho de otra manera, cada pago de intereses ahora compite directamente con un hospital, una escuela, una pensión. Ante esa elección, el Kremlin siempre elige el mismo lado, el frente, no el pueblo. Por eso la guerra ha llegado a la mesa de la familia rusa. La gente lo sabe ahora no por las noticias, sino por sus propias cocinas. Dado que ahora estamos llegando a la parte de esta imagen que ha alarmado incluso a la inteligencia occidental, el umbral devastador hacia el cual están siendo arrastrados los bancos. El ejemplo más sorprendente de esto provino de la región de Samara. El 30 de abril, un video que explotó en las redes sociales mostró a mujeres rusas colocándose directamente frente a las cámaras y desatando una ira sin precedentes contra el líder ruso. Nos están enviando a garajes llenos de gasolina y coches. Nos están empujando a estos sótanos y estoy profundamente convencido de que todos, empezando por el presidente, deben ser destituidos de sus cargos.
Las mujeres están nombrando a Putin directamente, diciéndole vete a vivir al sótano y exigiendo abiertamente la dimisión del presidente. En Rusia, una crítica tan explícita y grabada en cámara es extremadamente rara. Esto fue una clara indicación de que el pueblo había declarado abiertamente la guerra al régimen. En realidad, las demandas del pueblo eran muy básicas: seguridad, ingresos suficientes para sobrevivir y paz. Pero a medida que la economía rusa entraba en una grave caída libre, las instituciones estatales se habían vuelto incapaces de satisfacer incluso las necesidades sociales más básicas. La guerra había llegado ahora a las ventanas de los ciudadanos rusos comunes en toda su brutal realidad. Cuando la gente comenzó a pasar su vida diaria con miedo a la muerte en refugios improvisados e inundados, su paciencia se agotó. Mira, en esos mismos días, un ciudadano ruso de Tuapse se levantaba en las redes sociales, cuestionando dramáticamente al régimen de Putin. No tengo miedo de la OTAN en este momento. Es salir de casa lo que me asusta. Las sirenas están sonando, está lloviendo petróleo y no se puede ver el sol a través del humo. Es prácticamente exactamente como imaginé el brillante futuro bajo el liderazgo de nuestro gobierno. La refinería de Tuapse había sido atacada por cuarta vez en 2 semanas, incluyendo el 1 de mayo de 2026. La ciudad estaba atrapada entre la seguridad y el desastre ecológico, y el régimen había estado en silencio durante días. Y mira, volvamos a ese video escalofriante de Samara. La mujer con la chaqueta negra desafía directamente: ¿Dónde está nuestro refugio? Dime, ¿por qué nos estás poniendo en el sótano? Vaya, señor Putin, al sótano usted mismo. Esta es la cara más desnuda de la actitud indiferente y humillante del régimen hacia su propio pueblo. Para ellos, esto no es simplemente una cuestión de refugios inadecuados, es negligencia deliberada y un crimen de principio a fin. El mecanismo estatal ya se había colapsado mucho antes de que se tomara la decisión de guerra, pero los funcionarios miraron hacia otro lado: no prever que la guerra se extendería al suelo ruso una vez que comenzara la operación o ser sorprendidos sin preparación fue pura estupidez. Dejar a la gente tan indefensa ya no es un simple error, se ve como un crimen abierto. Por eso las mujeres están presentando la demanda más dura. Empezando por el presidente, todos los gobernadores, alcaldes, toda la cadena administrativa debe ser removida de inmediato. Deben renunciar. Están arrojando la realidad de «estamos muriendo aquí» en sus caras y declarando abiertamente que nadie volverá a silenciar sus voces. Estas palabras van mucho más allá de una queja ordinaria. Son una de las objeciones más poderosas que muestran que la paciencia del pueblo con el régimen ha estallado y la voz de basta ha descendido a las calles. Además, el pueblo ruso no está solo en su crítica. En esta guerra que han lanzado contra el régimen, la famosa influencer rusa Victoria Bonya se dirigió directamente a Putin en un video de 18 minutos en Instagram. Ella dijo: «La gente te tiene miedo. Los gobernadores no están diciendo la verdad. La economía y las restricciones de Internet son un desastre». Y añadió: «Entre tú y nosotros, la gente común, hay un muro enorme y grueso». El video se volvió viral con millones de vistas, pero la crítica no se limitó a los influencers de las redes sociales. Se extendió a las instituciones estatales oficiales y a los consejos regionales. Las objeciones que surgen en los pasillos parlamentarios ya no se susurran a puerta cerrada. El 22 de abril, un diputado de la Duma se dirigió directamente a Putin. Te lo hemos dicho, Putin, 10 veces, la economía está destinada a colapsar. El primer trimestre fue un completo desastre. Si no tomas medidas inmediatas, financieras, económicas y de otro tipo, entonces, en el otoño, enfrentaremos lo que sucedió en 1917. 1917, en el cuarto año de la Primera Guerra Mundial, la prolongada guerra de trincheras y el colapso económico llevaron a la Revolución de Febrero. Un diputado de la Duma que hace este paralelo no es casual. Esta es una alarma que proviene desde dentro del sistema. De hecho, las raíces de estos audaces estallidos son mucho más profundas y son de naturaleza estructural. La chispa de este valor se encendió meses antes en la ciudad natal de Putin, San Petersburgo, en el Consejo Municipal de Smolninskoye. Este consejo local fue más allá de la mera crítica política. Presentó una petición oficial a la Duma estatal, rompiendo el mayor tabú de Rusia. Exigieron la destitución de Putin del cargo por cargos de traición por la guerra en Ucrania. Además, estos miembros del Consejo no recurrieron a consignas emocionales. Presentaron 4 argumentos fundamentales basados en la propia constitución del régimen. Estos argumentos fueron la destrucción del ejército, la catástrofe demográfica, el colapso económico y la derrota estratégica. Sabían que la Duma nunca juzgaría a Putin.
Su objetivo era encender una antorcha en la oscuridad, y lo lograron. La verdadera crisis detrás de esta reacción es la quiebra masiva de la infraestructura de defensa civil del Estado. Según informes actuales publicados por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el 67% de los refugios de defensa civil en toda Rusia son inutilizables. Datos geolocalizados del campo y canales locales de Telegram documentan que una parte significativa de los refugios en Tartaristán, Belgorod e incluso en las afueras de Moscú han sido cerrados con candados oxidados. Aquellos que están abiertos están inundados con aguas residuales o subterráneas debido a fallos en la infraestructura, sistemas de tuberías corroídas y años de abandono. Los esfuerzos para modernizar el sistema de alerta han encontrado retrasos y no se espera que se completen antes del año 2028. Así que la situación es esta. Los drones ucranianos están llegando al interior de Rusia, las sirenas están sonando, las fábricas están ardiendo. Pero la gente no tiene dónde refugiarse. En medio de esta crisis, el hecho de que las demandas de refugios subterráneos privados por parte de las élites adineradas, burócratas y oligarcas en Moscú y San Petersburgo hayan aumentado recientemente en un 140% demuestra la decadencia asimétrica dentro del sistema y cómo la división de clases ha alcanzado una dimensión letal. El colapso sistemático de la red de defensa aérea de Rusia ha transformado esta crisis de refugios de un simple problema de infraestructura a una cuestión directa de vida o muerte para millones. En particular, la completa ineficacia de las baterías S-400, los radares de alerta temprana Nebo SBU y los sistemas de protección de corto alcance Pantsir S-1 contra las tecnologías asimétricas apoyadas por la guerra electrónica de Ucrania ha dejado el frente trasero indefenso. Análisis avanzados occidentales muestran que de 40 a 50 unidades críticas de defensa aérea están siendo eliminadas regularmente cada mes en la línea del frente y más allá de las fronteras. Esta pérdida de equipo pesado ha debilitado el paraguas de defensa alrededor de la capital y ha dejado a las ciudades en el interior prácticamente desnudas frente a enjambres de amenazas desde el cielo. Las sofisticadas operaciones llevadas a cabo una tras otra por las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania documentan definitivamente que incluso la geografía de Rusia a profundidades de 1.500 a 2.000 kilómetros ya no es un área trasera, segura y pacífica. Ahora, incluso los escritores del blog Z que habían estado propagandizando el sistema durante años han llegado al punto en que no pueden negar la realidad actual. El bloguero Z, Yevgeny Goldman, gritó su desesperación. «¡Estamos arruinados, completamente arruinados! El 80% de mis amigos han cerrado sus negocios. El sistema se ha colapsado. Le están mintiendo a Vladimir Vladimirovich y continúan mintiendo». El uso de la ironía por parte de Goldman. Si el zar supiera, lo arreglaría todo. Es el patrón de lamento más antiguo de Rusia. Pero ahora la gente comienza a entender que el zar sabe y simplemente no le importa. La fuerte caída en las tasas de apoyo público también confirma este jaque mate estratégico. Según los datos de VCIOM, la aprobación de Putin ha caído al 65.6%, el nivel más bajo desde el inicio de la invasión a Ucrania. La calificación de confianza ha disminuido al 71% y la disminución ha continuado durante 7 semanas consecutivas. Analistas independientes indican que la cifra real podría ser aún más baja porque en un país autoritario la gente duda en expresar sus verdaderos pensamientos incluso en encuestas. El exdiputado y antiguo candidato presidencial Boris Nadezhdin resume este cambio. La gente está comenzando a entender que hay una conexión directa entre sus problemas diarios, la atención médica, los precios de los alimentos, los problemas de Internet y las políticas de Vladimir Putin. Esta es una nueva situación en Rusia. Durante años, los rusos pensaron que si Putin lo supiera, lo arreglaría. Ahora están comenzando a entender que la fuente del problema es Putin mismo. Y la historia está llena de ejemplos aleccionadores. En la Primera Guerra Mundial, la prolongada guerra de trincheras y el colapso económico llevaron a la Revolución de Febrero de 1917. El zar pensaba que su poder era sólido. En unos pocos meses, fue derrocado. La guerra de Afganistán había desgastado el sistema soviético durante una década. Incluso sin un levantamiento directo, contribuyó al colapso. La marcha de Prigozhin de 2023 fue de corta duración, pero había mostrado cuán frágil era el sistema. Incluso una fuerza militar paralela marchando hacia Moscú era posible. ¿Sabes lo pobres que nos hemos vuelto todos? Decidí hacer los cálculos esta mañana. Usé solo los datos oficiales de inflación de Rosstat desde principios de 2022 hasta abril de 2026 y resultó ser casi 44%.
44% es lo pobres que nos hemos vuelto. ¿Cuánto se han devaluado nuestros ingresos? Así que si ahora estás ganando 100,000 rublos, es lo mismo que si estuvieras ganando 56,000 rublos a finales de 2021. Ahora pregúntate, ¿cuántos de nosotros hemos aumentado nuestros ingresos en un 44% a lo largo de los años solo para mantenernos igual? ¿Solo para poder permitirnos las mismas cosas que teníamos hace 4 años? Ahora que los trabajadores del sector público se pregunten, ¿cuáles trabajadores del sector público obtuvieron un aumento salarial del 44% para el... Los analistas dicen que la probabilidad de un levantamiento completo es actualmente baja, pero incluso si los rusos no pueden lanzar una rebelión masiva a través de videos de quejas compartidos en las redes sociales, pueden mostrar muy claramente que el descontento y la ira están aumentando. Detrás de la ira de los rusos hay cifras concretas, y estas cifras están destrozando la narrativa de una economía fuerte del Kremlin. Hoy en Rusia, 100,000 rublos equivalen a 56,000 rublos en 2021. En 4 años, los salarios han perdido casi la mitad de su valor. Para mantener el nivel de vida anterior, los salarios habrían necesitado aumentar varias veces, pero no lo hicieron. La reserva laboral ha caído de 7 millones a 4.4 millones en 4 años. Una gran parte de los hombres en edad de trabajar se han unido al ejército o han abandonado el país. Los que quedan han sido redirigidos a la industria de defensa. El 73% de las empresas están experimentando serias carencias de personal y se necesitan 2 millones de nuevos trabajadores cada año hasta el año 2030. Pero las fuentes tradicionales como los trabajadores migrantes de Asia Central también están disminuyendo. Manufactura, construcción, petróleo y gas, logística, los sectores que forman la columna vertebral económica de cualquier país. Cuando no se encuentran trabajadores en estos sectores, la producción se detiene, las cadenas de suministro se rompen, los proyectos colapsan. La economía de guerra de Rusia en realidad está drenando la sangre de la economía civil. Cada trabajador atraído al sector militar y de defensa con altos salarios está cerrando la puerta de una fábrica o un sitio de construcción. La gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, ha reconocido la gravedad. Tal situación nunca se ha visto en la historia moderna de Rusia, y esta situación está afectando todo el panorama económico. Y el colapso económico no está solo en los números, está en la vida diaria de las personas. En la región de Belgorod, el fondo de compensación para las bajas civiles se ha agotado por completo. La respuesta dada a una mujer que solicitaba compensación por su coche quemado y su garaje destruido fue breve: no queda dinero en el fondo. La vicegobernadora Olga Medvedeva dio esta respuesta oficialmente. Anteriormente, se le había pedido a un ciudadano que enviara fotos de su vehículo dañado a un canal de Telegram bloqueado, para lo cual primero necesitaban comprar una VPN. Entonces, el Estado no puede proteger a sus ciudadanos, no puede compensarlos cuando son perjudicados e incluso les impide presentar una reclamación de compensación. Todo esto está llevando la paciencia de la gente al límite y aumentando la presión sobre Putin para que dimita. Entonces, ¿qué puede hacer Putin? Veamos las opciones y a dónde lleva cada una. Aumentar la represión, el reflejo del Kremlin. Las solicitudes de protesta están siendo rechazadas. La policía está llamando a las puertas de los activistas. Las VPNs están siendo bloqueadas, pero las sociedades bajo presión explotan. La rabia reprimida no desaparece, se acumula. Peskov dice: este es el período en el que estamos, como si fuera una situación temporal, pero en el 4º año, la palabra temporal ha perdido su credibilidad. Renovar la propaganda. Convertir el desfile del Día de la Victoria en una escena de unidad nacional. Pero en esos mismos días, el Internet en Moscú será cortado. Si tu teléfono no funciona durante una celebración de victoria, lo que se celebra empieza a ser cuestionado. Peskov amenaza con que Ucrania tendrá que aceptar condiciones más duras. Pero esta retórica ya no puede convencer ni siquiera a su propia gente. Nueva movilización, la opción más peligrosa. La movilización parcial de 2022 hizo que cientos de miles de rusos huyeran. Con índices de aprobación tan bajos, una segunda movilización podría ser un suicidio político para el Kremlin. En su lugar están tratando de atraer voluntarios con altos salarios y bonificaciones, pero esto también está robando trabajadores de la economía civil y profundizando la ya crítica crisis de personal. Un ciclo: llevar trabajadores al frente, cerrar fábricas, colapsar la economía, aumentar el descontento, aplicar más presión y volver al inicio. Represalia militar, lanzar más misiles y drones a Ucrania, pero la propia red de defensa aérea de Rusia se está desmoronando.
Cuando llegue el invierno, toda la capacidad de ataque profundo de Ucrania se dirigirá a la infraestructura energética rusa, y en ese momento, la promesa de Moscú de no tener cortes de energía se transformará de una broma política en realidad. Aliados. La alianza conocida como el eje Krink, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, está lanzando un salvavidas a Rusia. Irán y Corea del Norte están proporcionando drones y municiones. China está dando un respiro económico a través de compras de energía, pero este apoyo no es incondicional. La debilidad interna de Rusia está poniendo nerviosos a sus aliados. China está calculando el riesgo de un aliado inestable y la debilidad de Rusia está haciendo de Pekín el socio dominante de la alianza. Moscú lo sabe, pero ya no tiene la fuerza para evitarlo. Los ciclos históricos nos muestran que las estructuras imperiales masivas y los regímenes opresivos no hacen gran ruido hacia el exterior justo antes de colapsar. Más bien, se pudren desde dentro durante un largo periodo, se estiran silenciosamente, sus columnas fundamentales se debilitan y finalmente colapsan sobre sí mismos con un pequeño temblor inesperado. Hoy, el frío y familiar espectro de la revolución de 1917 vaga de nuevo, no en los lujosos pasillos de Moscú, sino en la rabia de madres desesperadas, abandonadas a sótanos infestados de ratas, en ciudades provinciales cuyas arcas han sido vaciadas, y en el grito silencioso de millones de ciudadanos encarcelados en una mazmorra digital. La enorme máquina industrial militar, construida durante años con miles de millones de dólares, ya no está triturando los territorios enemigos objetivo, está triturando sin piedad la propia demografía de Rusia, su propia economía y su propio futuro. La ilusión de invencibilidad e intangibilidad que se había mantenido cuidadosamente durante tanto tiempo ha sido completamente destruida. El silencioso desangramiento que había continuado durante mucho tiempo en el vasto patio trasero de Rusia ha crecido ahora a una escala innegable, una hemorragia arterial. El resto del mundo contiene la respiración, observando y esperando la gran fractura final y el colapso inevitable que esta enorme ruina geopolítica, fragmentándose desde dentro, creará a lo largo de las líneas de falla del mundo. Ahora, al corazón del asunto, y los que están dando la alarma, no son solo los economistas rusos, sino la inteligencia occidental. A principios de julio, un informe de inteligencia de un estado europeo describió una crisis bancaria en Rusia como un riesgo devastador. La razón cabe en una sola imagen. El sistema bancario ruso está en medio de una operación de derivación financiera. Para financiar la guerra, se empujó a los bancos comerciales a prestar al frente, por lo que el corazón, el Banco Central, sigue inyectando dinero fresco en el sistema, mientras que las arterias, los propios bancos, ya están obstruidas con préstamos que nunca regresarán. La presión también viene desde afuera. La nueva ola de sanciones de la Unión Europea está cortando uno a uno los vínculos externos de más de la mitad de los bancos rusos conectados internacionalmente. Normalmente, cuando un banco tropieza, el Estado interviene rápidamente. Esta vez, el propio rescatador está corto de efectivo, ya que la misma campaña de drones está reduciendo los ingresos petroleros que mantienen a esos bancos en pie. El Estado ha tenido que recurrir al Fondo de Reserva Nacional y recortar el gasto no relacionado con la guerra, por lo que el colchón que atraparía a un banco en quiebra se adelgaza un poco más cada día. En palabras del economista Egor Lipsitz, esto es solo la punta visible del iceberg, y el iceberg está a punto de desmoronarse. El rostro más humano y más peligroso de esta situación, sin embargo, reside en la reacción del depositante común. Según los analistas, los rusos han estado retirando dinero de los bancos a niveles récord últimamente, ya que la confianza se ha perdido. La gente ahora siente claramente que los bancos pueden fallar, y no podemos decir que estén equivocados. Incluso una figura importante de uno de los bancos más grandes del país pudo decir que el colapso de los bancos más pequeños, fuera de los 20 principales, no sería malo para Rusia. Sin embargo, esos son precisamente los bancos que tienen los ahorros de toda la vida de millones de personas. En un momento así, lo primero que viene a la mente es la garantía de depósitos del Estado. ¿Realmente protegería a alguien esa garantía en un colapso genuino? En teoría, existe. Según los analistas, sería inútil. Y aquí la tragedia se convierte en un círculo vicioso. Cuanto más asustada está la gente, más retiran. Cuanto más todos se apresuran a sacar efectivo a la vez, más rápido caen los bancos. Una vez que caen, la mayoría de esos ahorros nunca regresan. Ha llegado al punto en que las colas en Rusia ya no están solo en las estaciones de gasolina. Se extienden fuera de los bancos también, todos tratando de salvar su dinero antes de que sea demasiado tarde. Recuerden el humo negro sobre Omsk desde el principio de este video.
2.500 kilómetros dentro de la frontera, uno de los golpes más profundos de la guerra. Lo que realmente llama la atención, sin embargo, no es una sola refinería, sino el patrón detrás de esto. Omsk era la última instalación intacta entre las 11 refinerías más grandes de Rusia. Con este golpe, cada una de ellas ha recibido al menos un ataque. Si una planta en el medio de Siberia puede ser atacada, entonces ya no existe un área trasera segura. El arma real es la velocidad. Reparar una refinería lleva semanas, a veces meses, mientras que el próximo ataque suele llegar mucho antes. El fabricante de drones de Ucrania está produciendo cientos de drones de largo alcance al día y planea aumentar aún más la producción. Así que Moscú tiene que mantener su red de refinerías en un ciclo interminable de reparaciones y averías, y en ese ciclo el tiempo siempre juega a favor de Kiev. Para ver lo que esta crisis significa para un ruso común, las estaciones de servicio son suficientes. Se formaron largas colas fuera de las estaciones de Lukoil en Moscú, y se ha introducido el racionamiento en más de 50 regiones. El caso más extremo es Omsk. En la ciudad de esa misma refinería que acabamos de describir, los conductores estaban limitados a solo 40 litros por vehículo mientras la planta estaba bajo ataque. La ironía de la escena está justo ahí. Un país que abastece al mundo con su petróleo está repartiendo gasolina a sus propios conductores por litro. En algunas regiones, las estaciones han cerrado por completo. En otros, las ventas se realizan solo a ciertas horas. La crisis se ha extendido tanto por todo el país que la ciudad de Irkutsk tuvo que traer baños portátiles para quienes esperan en la fila y aumentar las tarifas del transporte público. La refinería de Moscú, que cubre aproximadamente el 40% del combustible de la capital, se dice que necesita al menos 3 meses de reparaciones, lo que significa que la escasez se prolongará durante el verano. La magnitud de la desesperación se revela con un solo desarrollo. Uno de los mayores exportadores de energía del mundo comenzó a importar al menos 60.000 toneladas de gasolina de la India desde el 1 de julio para cubrir el déficit. Con las prohibiciones de exportación en vigor, a las refinerías se les permitió incluso producir combustible de menor calidad. La importación es en sí misma una admisión. Un país que vendió combustible al mundo durante años, ahora comprando gasolina del extranjero, es la prueba más clara de la profundidad de la crisis. Tampoco es una solución duradera. Es un parche temporal que cubre solo parte del déficit. Putin ha reconocido la crisis y ha establecido un grupo de trabajo para la distribución. Sin embargo, en público sigue minimizando el peligro. Para la persona de a pie, este no es un peligro que deba minimizarse. En algunas regiones, encontrar combustible paraliza la vida diaria. No hay manera de llegar al trabajo. Los precios suben, colas que duran horas. Para un ruso común, la crisis ya no es un titular abstracto, sino un hecho concreto que se enfrenta en la gasolinera cada mañana. Eso es lo que realmente inquieta al régimen, ya que el descontento económico es el combustible que se convierte más rápidamente en agitación política. Más aún, con las elecciones de septiembre a la puerta, el pánico también tiene su eco a nivel estatal. Incluso la voz más fuerte de la televisión estatal, Margarita Simonian, cambió su tono y comenzó a preparar al público para la austeridad. Recordando que en el pasado no solo la gasolina, sino incluso el pan estaba racionado, ella dijo: "Lo soportamos entonces y lo soportaremos ahora. Dejen de quejarse". Mostrar tarjetas de racionamiento de la era soviética en lugar de una solución revela por sí solo la verdadera magnitud de esta crisis. Todas estas piezas apuntan a una imagen, no a un colapso repentino, sino a una asfixia lenta. El gasto militar de Moscú, según cifras oficiales, asciende aproximadamente al 7 u 8% del ingreso nacional. La inteligencia alemana lo estima mucho más alto, casi 2/3 por encima de la cifra oficial, cerca del 10%. El gasto en el primer trimestre de 2026 aumentó aproximadamente 1/3 en comparación con el año anterior. Mientras las fábricas de armas siguen funcionando, la economía civil queda jadeando. El motor de una economía que crece en papel es casi enteramente el gasto en guerra, y la demanda civil es débil. El lenguaje de los expertos también se está endureciendo. El Instituto Kiel dice que la economía de guerra de Rusia ha alcanzado sus límites. Otro grupo de expertos estadounidense describe la situación como un abismo total. El momento va directamente en contra de Rusia. La destrucción física está aumentando precisamente cuando los ingresos que la repararían disminuyen. Mientras los drones golpean los terminales, el precio del crudo Urales que vende Rusia ha caído aproximadamente 1/3 en el último mes, bajando a los 60. Así que Moscú puede vender menos y obtiene menos por lo que vende. Las reservas de oro y divisas que quema para cubrir la brecha están disminuyendo tanto en precio como en volumen. La táctica del régimen es una conocida: retrasar y mirar hacia otro lado. Los préstamos incobrables se reestructuran, las quiebras se posponen, el problema se traslada al siguiente trimestre. Este método compra tiempo, pero aumenta la factura. La deuda diferida regresa con intereses y las quiebras bloqueadas se acumulan.
Entonces, la crisis se profundiza no de golpe, sino con cada factura aplazada. El pánico se evita a corto plazo, mientras la carga se hace más pesada el año siguiente. La historia advierte contra tales equilibrios. Las economías sostenidas por un gasto militar excesivo pueden parecer fuertes a corto plazo, pero se pudren desde dentro a largo plazo. La apuesta completa del Kremlin es ganar la guerra antes de que esa podredumbre se complete. Las colas en las gasolineras y los agujeros en los bancos plantean la pregunta de contra quién realmente está trabajando el tiempo. Moscú todavía tiene cartas, por supuesto, ingresos del petróleo, reservas acumuladas, control estatal estricto. Cada una de esas cartas es del tipo que se derrite, adelgazando un poco más cuanto más se prolonga la guerra. Cuando un país intenta financiar tanto sus armas como su mantequilla al mismo tiempo, en algún momento tiene que recortar ambos. Ahora pongamos ambos frentes en un solo marco. La misma campaña de drones dirigida a las refinerías no solo corta la gasolina, sino también los ingresos por exportación que venden esa gasolina y llenan el presupuesto. Así que el pan y el banco, el estómago y la billetera se ven presionados al mismo tiempo. Un tercer brazo hace que la imagen sea aún más pesada. La caída del precio mundial del petróleo erosiona lo que queda de los ingresos por exportación. Bomba, terminal y precio. La factura por la presión desde esas tres direcciones recae tanto en el presupuesto de guerra como en la mesa de cena del ruso común. Y la parte más sorprendente es que todas estas admisiones provienen desde dentro del régimen. Ostanina de la Duma, Grafe del banco más grande, CMASF de entre los economistas vinculados al Kremlin. En las elecciones de la Duma de septiembre es muy probable que esta presión sobre el combustible, el pan y los precios se refleje en las urnas. Rusia no colapsará de la noche a la mañana. Sistemas como este se desgastan silenciosamente desde dentro. Pero lo que estamos viendo no es la imagen de una economía saludable. Y una vez que los propios diputados y banqueros del régimen comienzan a pronunciar la palabra derrota tan abiertamente, la grieta es mucho más profunda de lo que parece. Esto no es una profecía, sino una radiografía, y lo que muestra en la película es un paciente que empeora constantemente. La causa de ese declive tiene un nombre, un asedio paciente que Ucrania aprieta un poco más cada noche, con los golpes que no retroceden, sino que van cada vez más profundo. En una guerra que ahora ha pasado su cuarto año, lo único que no ha cambiado es quién paga la factura más pesada, la gente común. En estos mismos días, Rusia atacó Kiev y docenas de civiles perdieron la vida. Entonces, ¿qué piensas? ¿Puede esta presión en dos frentes forzar a Rusia a negociar o el Kremlin suprimirá esta crisis también y sostendrá la guerra durante años? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado de los análisis exclusivos de PPR Global como este, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.